La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Porque nuestra historia... Por el capitán general Gerardo Barrios. Descubrimiento y conquista de El Salvador. No es precisamente como nos la enseñaron. La evolución que sufrió el náhuatl. El 1200 a.C. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Historia Azul, la historia de El Salvador. Nuestra productora nos tortura con tareas extra, pero bueno, así es. Nos vengaremos, Gaby, nos vengaremos. Pues bueno, muchísimas gracias por estar sintonizándonos, escuchándonos nuevamente. Este es el episodio número 41 y quinto de esta cuarta temporada de Historia Azul, la historia de El Salvador. Como siempre me acompaña mi buen amigo Herbert Erquicia, arqueólogo e historiador, y el que sabe todos los detallitos sabrosos de la historia y que viene a compartir con nosotros. ¿Qué tal, Herbert? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Acá estaba escuchando la intro del programa y decía Gerardo Barrios. Tenemos pendiente el tema de Gerardo Barrios. Ese ha sido un tema que ha venido acercándosenos y alejándosenos de la primera temporada de Historia Azul. Pero sin duda es un pendiente para la audiencia, ¿verdad? Tantos temas pendientes de la historia del Salvador. Sí. Bueno, hemos estado hablando con bastante interés y con bastante revelación de información completamente desconocida para muchos de las culturas mesoamericanas. Y hemos llegado en el capítulo anterior a terminar brevemente sobre el tema de la época preclásica. Exacto, ¿verdad? el periodo preclásico. Y el periodo preclásico. Y tal como lo dijimos, en esta ocasión pues vamos a iniciar a hablar un poco del periodo clásico de las culturas mesoamericanas. Exacto. Haciéndole la consulta al buen amigo Google y su inteligencia artificial, me dice lo siguiente: el periodo clásico mesoamericano es un periodo histórico que se extendió entre el 200 y el 950 de nuestra era. Se caracteriza, y eso es interesante, por el esplendor de las artes, es decir, ya hemos avanzado hasta poder decir, podemos invertir en arte como sociedad, ¿verdad? Especialmente del urbanismo y la arquitectura. Sin duda aquí vemos el florecimiento de todas esas grandes urbes que hasta ahora, hasta nuestros días llegan, ¿verdad? Así como por la prosperidad del comercio y el poder de las élites. Ya anteriormente habíamos visto cómo se comenzaban a cimentar las bases de ese comercio y veíamos que aún en el preclásico había alfarería mesoamericana en Sudamérica, en lo que pues es Sudamérica, y viceversa. De manera que sí habían intercambios que a lo mejor eran incipientes, a lo mejor no eran tan estructurados, pero ya existían, y en este periodo es cuando agarran realmente fuerza, ¿verdad? Y empiezan pues ya a ser parte importante de la actividad económica. Y luego pues el poder de las élites, es decir, ya había una consolidación de la parte poblacional, ¿verdad? Porque obviamente pues había una fortaleza como para que una élite pues pudiera imponerse a una comunidad y sin duda alguna a las comunidades adyacentes. Así que esas breves reflexiones y conclusiones a partir de lo que dice la inteligencia artificial las dejo como mi contribución un poco robada. Gracias. Bueno, en realidad tenés mucha razón. Google tiene mucha razón. Sí, y lo que estabas mencionando posteriormente, bueno, hay comercio a gran distancia, ¿verdad? Lo que decías, en realidad el conocimiento de la cerámica, el conocimiento de la metalurgia, pues viene del sur. No todo se crea en esa Mesoamérica que encuentran los europeos cuando llegan, ¿verdad? Que está sumamente, desarrollada a partir de, en comparación con otros espacios. ¿Qué historiador o qué personaje español fue el que hizo un relato de cómo había, de la impresión que tuvo al llegar a Tenochtitlan?
¿Quién fue el que hizo Bueno, la eso? verdad es que el mismo Hernán Cortés, Impresionante. Tenochtitlan, ¿verdad? Es impresionante, pero Tenochtitlan no es el periodo que vamos a ver ahora mismo. No, claro, ¿verdad? pero Sí. estamos... Pero estamos hablando Claro. de lo impresionante que eran estas de- culturas. Y ¿verdad? esto que vamos a ver en los próximos episodios Ujú. es la base de todas Por supuesto. esas grandes ciudades Por que supuesto, conocemos. por supuesto. El periodo clásico. Como decías, leyendo Google y la inteligencia artificial, sí, el periodo clásico inicia más o menos en el 200 después de Cristo, ¿verdad? Y termina en 900, 950 después de Cristo. Esto no es igual para todos los espacios, ¿verdad? Porque Claro. cada espacio, cada localidad tiene que ver con Su propia con realidad. Su propia realidad, su propio desarrollo. En el caso de El Salvador, las erupciones volcánicas han hecho que ese desarrollo haya sido algunas veces Empujadito. bueno, de alguna manera se atrasó, se adelantó, o como querrás verlo, ¿verdad? Pero es importante. Yo creo que es una cosa que hay que recalcar, que digamos que como esa gran primera cultura enorme que se expandió a través durante el clásico, por ejemplo, es la cultura teotihuacana, o sea, Teotihuacán, que su gran apogeo es del 200 al 400 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y en El Salvador o en Guatemala, en el área del sureste mesoamericano, hay elementos teotihuacanos? Pues sí, ¿verdad? Hay cerámica de estilo teotihuacano, hay alguna arquitectura que pueda, digamos, asemejar, ¿verdad?, a la arquitectura teotihuacana, y era como gran, digamos, población de Teotihuacán que abarcaba y que tenía conexiones hasta el sur de Mesoamérica, ¿verdad? Claro, sí, viendo el tipo de arquitectura, tú ves algunos templos que están en Teotihuacán y no podés evitar pensar en el Tazumal. Sí, ¿verdad? Es decir, sí. existen Sí, de alguna rasgos, manera, ¿verdad? sí, y rasgos, sin elementos duda alguna arquitectónicos. la historia no está formada en maquetas o en paréntesis, Sí, sí. ¿verdad? Sino que es un entretejido que pasa a veces, hay momentos más adelante, lugares que se tarda más. Sí. De hecho, justamente lo que decías, Tazumal, que la mayoría de nosotros conocemos, que está ubicado en la zona, en el Valle de Chalchuapa, sí tenía, se han encontrado vestigios de cerámica prehispánica, digamos, asociada con Teotihuacán, o por lo menos de estilo teotihuacano. Entonces yo creo que eso es importante y hay que tener en cuenta esas redes con otros sitios como Caminalhuyú, por ejemplo, en Guatemala, que ya lo hemos mencionado, y con otros sitios del área maya, ¿verdad?, que tenían relaciones a largas distancias con Teotihuacán. Entonces yo creo que eso es importante hablarlo, porque normalmente cuando hablamos de los sitios clásicos en El Salvador, hablamos de los sitios mayas y de los sitios lenca, ¿verdad? Claro. Pero no... Que quizás fueron de los más grandes, populosos. El que... ambas. Sí, lo que pasa es que son los vestigios que más tenemos, ¿verdad? Ajá. No quiere decir de que lo que pasa es que en ese momento, digamos, Teotihuacán, era una población muy fuerte en el sentido de que tenía comercio a grandes distancias y esto Claro. y demás, pero creo que lo importante de ello es ver que llegaban hasta acá algunos elementos teotihuacanos, como lo veíamos anteriormente en el preclásico con lo olmeca, ¿verdad? Ah. Habían elementos de estilo olmeca y esto que hablan de esas relaciones, ¿verdad? Para ubicar un poco a quienes nos escuchan, estamos hablando de un periodo clásico que, como ya dijimos, va del 200 al 950 de nuestra era, aprox. Los pipiles, que es quizás el grupo étnico más conocido de la historia En El Salvador, sí. ¿En qué momento aparecen? Los ¿En qué año pipiles aparecen? aparecen posteriormente, ¿verdad? Más o menos. O sea, mira, 300 años tiene después. que ver con el final del clásico maya, que se llama, que el final del clásico maya. 950.000. El clásico maya, el final del clásico maya comienza más o menos en el 750 después de Cristo. Ah. Ahí 800, 900, o sea, son esos años
en que empieza a decaer como el clásico maya. ¿Entendés? Claro. Sin embargo, hay gente que dice, bueno, entonces los mayas desaparecieron. No, los mayas todavía se encuentran. Claro. Hoy en día en Guatemala, en México, encontramos hay misterios sobre el abandono de ciudades, pero creo que eso viene ya... Eso viene en los episodios posteriores, cuando vamos a hablar de esa llegada, ¿verdad?, del centro de México, de estos pueblos que no solamente son pipiles, sino que otros pueblos nahuas, que vienen a estas tierras y cómo conviven de alguna manera con lo que en ese espacio que hoy llamamos El Salvador existía. Entonces, hemos visto, por ejemplo, los sitios, tanto los del preclásico, ahora lo del clásico, en la perspectiva del paisaje, del paisaje, y en este sentido el valle de Chalchuapa. Volvemos a Chalchuapa y Chalchuapa, importantísimo, su ocupación. Una de sus ocupaciones principales es el clásico, y en el clásico está lo que vemos de Tazumal, por ejemplo, esa imagen icónica de la pirámide de Tazumal es del clásico tardío, clásico tardío, es esta imagen, y ahí es donde podemos observar una gran cantidad de cerámica, de objetos que también tienen que ver con el juego del pelota, ¿verdad? Yo creo que hablamos el otro día sobre los juegos de pelota en El Salvador, que hay alrededor, recuerdo la última métrica, eran como 25, no sé si habrán más. Distintos tipos de juegos. Distintos tipos de juego y en distintas épocas, tanto en el clásico como en el posclásico. Del preclásico no se ha descubierto hasta ahora mismo. Entonces, ¿qué estaba pasando en Chalchuapa? Bueno, Chalchuapa era un sitio maya durante el clásico. Ya lo sabemos que era durante el preclásico, pero durante el clásico siguió estando o siendo un sitio maya, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido, pues Tazumal y por supuesto Casablanca y una gran zona al norte de Tazumal y otros sitios como Las Victorias también tenían ocupación del clásico, más que temprano, clásico tardío, ¿verdad? Y eso es lo que hay que ver, qué sucede en medio del 200 al 950 después de Cristo. Sucede una gran erupción, la gran erupción del Ilopango, ¿verdad? Entonces, de nuestro lago de Ilopango, claro, que es una caldera. Que es una caldera, y esta erupción es importantísima, pero sobre ello hay que hablar, o sea, hay que dejar un espacio para hablar solo sobre Ilopango, porque los fechamientos de Ilopango tienen que ver con cómo se desarrolló o se estaba desarrollando de alguna manera el clásico en el espacio, digamos, salvadoreño. Claro, porque obviamente en las faldas de esa caldera y ese accidente geográfico, todos los alrededores, existían civilizaciones, pues existían comunidades. La falla, la erupción esta del lago de Ilopango, del actual lago de Ilopango, fue un factor que movió a todo el mundo, a toda la tierra, porque estuve viendo un Nat Geo, no sé qué, algo así, que habían vestigios de cenizas del Ilopango en España, en Alemania, es decir, en varias partes de Europa occidental, ¿verdad? Se podían encontrar vestigios. Sí, sin duda alguna fue un evento de alcance global, pero acercándonos aquí va a ser importante. Fue un evento obviamente de gran envergadura, y eso mismo ha hecho que se esté estudiando desde, la primera, digamos, y aquí sí quiero ser más historiador que arqueólogo, y la primera excavación arqueológica que se lleva a cabo en el actual El Salvador, a partir del método de la estratigrafía, que es ir viendo los estratos de tierra, y es en 1923, más o menos, 1923-24, que la hace el norteamericano Lothrop y Jorge Lardé Artés, ¿verdad?, que tenía formación de geólogo. Entonces ellos andaban viendo los cortes
estratigráficos que se hacían a partir de, digamos, del tramo del ferrocarril. Entonces andaban viendo los cortes y en una de esas, Claro, las herramientas eran bastante rudimentarias, aunque ya eran algo modernas, pues. Pero sí, bueno, pero... había que aprovechar el trabajito del tren. Creo que es importante hablar también que la arqueología es una disciplina que digamos... Despega en el siglo XX, ¿verdad? Sí, bueno, 19, 20, pero en realidad en el siglo XX, pero tiene que ver también con otras disciplinas que la geología, con otras disciplinas obviamente como la historia, la antropología, pero sí se nutre mucho de la parte geológica, porque hay que conocer los estratos de tierra para saber el fechamiento. Si vos conoces cuándo fue fechado tal erupción volcánica, lo que esté debajo de eso pues va a ser anterior, ¿verdad? Claro. O por lo menos cercano. Entonces, en el caso de, volviendo a la historia de Jorge Lardé Artés y Lothrop, ¿verdad? Este norteamericano, resulta que ellos donde hoy queda el museo militar en el Zapote, allí hicieron un en el corte, ex cuartel Zapote hicieron un corte y ahí determinaron que encontraron una fase de la erupción volcánica de Ilopango, o sea, que es la tierra blanca, esa, la que luego... ¿Cómo determinan? Es decir, El Salvador, aunque sea un territorio pequeño de 20 y pico mil kilómetros cuadrados, no podés al azar hacer ese tipo de corte. ¿Cómo llegan a determinar, bueno, vamos a ir a hacer un corte al cuartel Zapote? Es que no fue que ellos llegaron a determinar, sino que cuando estaban haciendo una obra, mira, los arqueólogos, o sea, si te digo... Tienen más mañas que cualquier... que ya veo. Perdón, en 25 años de carrera de arqueólogo, o sea, si vos me decís, la mayoría de hallazgos han sido fortuitos, o sea, no es que sí puedes tener las técnicas y todo para llegar a un lugar y eso, pero la mayoría de hallazgos es la gente te habla y te dice, mire, se encontró esto o hemos hecho eso, porque obviamente no estás todo el día en el campo, ¿verdad? Claro. Entonces, en este caso, ellos en un corte que hicieron para la calle, allí en el Zapote, descubrieron que estaba esta última, digamos, gran erupción de Ilopango, que es la tierra blanca, que luego se denomina TBJ, que es la tierra blanca joven, que es esta tierra blanca que ocupan mucho para compactar y que está todo alrededor del Salvador, o sea, ahí por el río Las Cañas, en el Acelguate, toda esta tierra que ves ahí, o cuando uno hace una excavación o cuando ves los cortes, se ve esta tierra blanca más que todo en San Salvador y algunos de sus alrededores. Ilopango, por ejemplo, Soyapango, mexicano, todo esto. Entonces resulta que esto, bueno, ellos sabían que esa tierra estaba vinculada a la erupción de la caldera de Ilopango. Entonces, bajo esa tierra encuentran restos arqueológicos que ya conocían, que estaban vinculados a una tipología que ya se conocía tanto en Guatemala como en México del periodo preclásico. Y luego lo que estaba arriba del periodo clásico y otro del periodo posclásico. Entonces es como la primera vez que documentan a partir de la estratigrafía que, por ejemplo, que tal, fragmento de cerámica o de lítica pertenece a un periodo o no. Entonces el fechamiento primero, digamos, del preclásico, el fechamiento de la caldera de Ilopango, por lo menos desde el espacio como geólogo Jorge Lardé Artés y viendo la cerámica, lo pone para el año más o menos a inicios de la era cristiana, por ejemplo, al 100, 200 más o menos después de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, estos son los objetos que están debajo, sí, son vinculantes con la tipología que conocemos en México, y los objetos que están arriba son vinculantes con la tipología que conocemos en los demás países de Mesoamérica. Todavía no tenían la idea de Mesoamérica, porque Mesoamérica es un término que sale a luz hasta 1943. Entonces, claro, te estoy hablando como esta parte de la historia para entender
este periodo, porque ahí es cuando definen el periodo al preclásico. Para El Salvador le ponen premaya, y al ¿cómo se llama? Al clásico. Al clásico le ponen periodo posmaya, ¿verdad? Pero tiene que ver ese tapón, digamos, que es la erupción volcánica de Ilopango. Luego pasaría muchísimo tiempo, ¿sí? Creo que si existe esa... A ver, si hay ese parteaguas, que fue la erupción, es porque, aparte de ser un evento cataclísmico, sin duda tuvo que ver, tuvo efectos dramáticos en el quehacer social. Porque me imagino que desapareció comunidades enteras. Pues. Sí, en el centro de San Salvador vos podés excavar y por lo menos son 10 metros de esta erupción volcánica, de esta tierra. O sea, que acabó con todo lo que había en el centro de San Salvador, o sea, en el valle de Salcuatitán, donde nosotros habitamos hoy en día. Todo eso estaba acumulado de esa erupción volcánica, que es la Tierra Blanca Joven, que tiene pomes y esto y lo otro. Y bueno, la gente tuvo que huir, mucha gente obviamente quedó bajo tierra, ¿verdad? Por eso es importante entender esto. Yo creo que para entender el clásico salvadoreño es muy, muy importante entender la erupción volcánica de Ilopango, ¿verdad? Por lo menos para el centro y occidente de El Salvador, porque tiene que ver con la dinámica que surge, social, ¿no? ¿Verdad? La dinámica social, política y todo eso. Entonces ¿qué terminó y qué siguió sí, después? Porque estos grupos mayas, luego obviamente de esta mega erupción, unos no logran huir, ¿verdad? O sea, imagínate una erupción que tiene terremotos. Como Pompeya, es como Pompeya. Entonces algunos no lograrían huir y otros pues se desaparecen, se van para otros lugares, se van para las montañas. Creo que como en todo evento de ese tipo, es decir, creo que nunca ha habido algo donde la Tierra no dé avisos previos de que viene algo grande, previos, claro, ¿verdad? Porque empieza a retumbar, empieza a cambiar de color el cielo, empiezan olores a azufre, hay calderas que revientan. Es decir, y mucha gente dijo huechos, ¿verdad? O como sea. Hay uno que dice, no sé cómo lo habrán dicho, en maya. En maya. Pero bueno, siempre también hay necios y necias. Claro, no, porque igual que ahora, ¿verdad? Hay gente, y eso a mí, tú sabes que me encanta encontrar esos paralelismos, porque demuestra que la naturaleza humana ha sido consistente a lo largo del tiempo. Antes no eran más vivos, ¿verdad? Antes porque decían, huyamos todos. Sin duda se quedaron algunos cuidando su propiedad, o simplemente decían, no va a pasar nada, o simplemente no se percataron o no le dieron importancia y seguramente fallecieron, y otros dijeron, vámonos, y hubo desplazamiento. Con lo que se desplaza el comercio, con lo que se desplaza la cultura, con lo que se desplaza las pequeñas formas de arte y de comercio que puedan haber. Fíjate que eso es... Y eso es interesantísimo, perdóname, Herbert, porque así es como ha funcionado a lo largo de toda la historia de la humanidad misma, ¿verdad? Es decir, tú hacías comercio con la comunidad que estaba en Chalchuapa, en el actual Chalchuapa, y vivías en San Salvador, pero te tuviste que mover para el lado de Sonsonate porque allá tenías un pariente, una familia, y entonces continuabas comerciando con eso. Y si tú comerciabas cosas que tú fabricabas, que era lo más probable, pues no era como, sí, voy a traer de China algunas cosas para vender. Entonces, ese arte que tú producías, pues era tu forma de seguir manteniendo tus cosas, ¿verdad? Y cosas que se entrelazan a partir de movimientos cataclísmicos como este tema, realmente pues pone como otros elementos a considerar. Sí, porque fíjate que, ya estamos dentro de este tema de la caldera de Ilopango y creo que es importante para la gente que nos escucha y nos ve tratar de determinarlo, por lo menos llegar a conclusiones de lo que se tiene hoy en día, porque luego de lo que te decía, de la primera documentación a partir en la década de los 20 del siglo pasado, lo que sucede es que después vienen más investigaciones, ¿verdad? Pero resulta que en investigaciones que
que tienen que ver en la década de los 70, de los 80, cuando ya se lleva a cabo el C14, el carbono 14, se da un fechamiento a partir del carbono 14 de la erupción de Ilopango y se pone para el 260 después de Cristo, ¿verdad? Luego hay otros, por ejemplo, fechamientos que son en el siglo IV, otros en el siglo V, incluso algunos hasta en el siglo VI de la erupción, ¿verdad? Y todo está llevando como, alguno va más allá del 500 después de Cristo, otros vuelven al 350. Pero análisis hechos sobre muestras hechas en El Salvador. Sí, muestras de El Salvador. Muestras del Salvador hechas en laboratorios afuera. Bueno, sí, claro, pero podrían haber sido inclusive erupciones posteriores, ¿verdad? No, fíjate que es la misma erupción, lo que pasa que... ¿Cómo explicas ese Tiene que ver con, esos rangos tienen que ver desde cómo obtuviste la muestra o qué tipo de reactivo utilizado, reactivo, ¿verdad? En eso tu servidor no es docto en eso. Pero tú mencionaste una vez en la temporada pasada que habían nuevas formas, cada vez siempre van avanzando. Sí, por supuesto, ¿verdad? Pero lo interesante es que para los geólogos, en el tiempo geológico, 300, 400 años es nada. Claro. Pero para el tiempo arqueológico sí es importante. Entonces, y para el tiempo que formativo de la educación, porque al final... a ver, si este conocimiento no se aterriza en algo que la gente común puede entender, no. Entonces nosotros en arqueología pues siempre pensamos que ocurrió al inicio del clásico y finales del preclásico, 260, 250, más o menos, la erupción, ¿verdad? Ajá. Pero luego te la ponen en el 530, 440, entonces lo que hacen es, pero ¿qué pasa con los materiales? Los materiales arqueológicos me están diciendo que son preclásicos, tardíos o clásico temprano, ¿verdad? Lo último. Entonces, yo creo aquí importante el descubrimiento que se hizo hace un par de años en el sitio Pacum, ¿verdad? El sitio Pacum. Eso es en Guatemala, ¿no? No, eso es en El Salvador. El sitio Pacum es a orillas del río, ¿verdad? Del río acá entre cerca de San Salvador, y allí lo que sucede es que hay un desprendimiento de tierra por las lluvias, y ese desprendimiento de tierra lo que trae es un nuevo sitio que está cubierto totalmente por la tierra blanca joven, erupción volcánica de ¿cómo se llama? De Ilopango. ¿Y qué encontramos ahí? Encontramos materiales del clásico temprano, más o menos 200. Del 200 al 400 después de Cristo. Entonces, más o menos esa fecha es la que se tiene. Es un rompecabezas, esto es un rompecabezas porque cada vez hay, nuevos hallazgos, tanto desde los fechamientos que se le dan a través de diversas, de diversas técnicas, porque también se han encontrado árboles. Hay un árbol que se encontró, un árbol de chaparro que estaba, que quedó debajo de la ceniza, y ese se le hizo ese estudio de anillos, y pues dio una fecha más o menos bien tardía, bien tardía, no tan temprana como lo otro, y todo eso lo que hace es que estamos, y entonces, ¿cuándo es la erupción? ¿Cuándo comienza el clásico temprano en El Salvador? ¿Qué pasa? Entonces yo creo que es importante, no así en el caso de los sitios del oriente de El Salvador, que podríamos hablar luego de los demás sitios, pero sí creo que hay que dejar claro de los diversos fechamientos que ha tenido Ilopango. Entonces ha sido desde el 100, 200 después de Cristo, luego en el 300, luego 400, 500, luego vuelve a bajar entre el 200 y 400, pero todo depende de la técnica que se utiliza y desde la arqueología. Por ejemplo, no es posible que vos encontres, si ahora mismo en San Salvador hay una erupción, no es posible
por ejemplo, bueno, en 1965, el terremoto de San Salvador hubiera sido una erupción, hubiera hecho una erupción volcánica, ¿verdad? No es posible encontrar un smartphone debajo de esa erupción, ¿me entiendes? Claro. Entonces, así es como se juegan con los, digamos, cómo se dinamiza con la cerámica, con los objetos. O sea, claro, hay son objetos puntos de referencia. Que son puntos de referencia que no pueden haber. Entonces, ¿qué es lo que encontramos debajo de Ilopango? Bueno, materiales en su mayoría del preclásico y ahora con el sitio Pacún y algunos hallazgos que se dieron en Chalchuapa hace unos años del clásico temprano. Entonces, estamos hablando, bueno, sí, de un 300 o 400 sin después duda de alguna, Cristo, ¿verdad? Vino a rematar el periodo preclásico y lo que quedaba y generó las condiciones para que hubiera ya un periodo clásico. Creo que por hoy hemos cubierto y hemos creado como la antesala que nos permite entender qué había antes, qué había después y qué sucedió como para catalizar esto que viene, que es lo que sucede durante el periodo clásico. Sí. Y quizás lo podemos abordar en el próximo episodio, Herbert, desde el punto de vista humano, ¿verdad? Desde el punto de vista de la cultura, de las sociedades, de las comunidades que existían, para ir entendiendo cómo esas personas vivían y cómo iban, qué iban conformando para darle paso al postclásico. Okay. ¿Verdad? Entonces creo yo que esto ha sido bastante revelador porque la verdad que no creo que hayamos tenido mucha claridad y mucha información tan aterrizada sobre el impacto que tuvo en Mesoamérica, pues para este caso Mesoamérica, porque si encontraron cenizas en Europa, claro, sin duda alguna el impacto en Mesoamérica fue de un carácter pues bastante relevante. Claro. ¿Te parece? Me parece muy bien. Yo espero que no hayamos confundido la audiencia, o sea, es un tema medio difícil de entender y se entiende, obviamente, con una pizarra, y se entiende mucho mejor, ¿verdad? Pero si escuchan historias azules porque son súper inteligentes. Pueden ver. Sí, hay que imaginarse mucho para entender eso. Pero creo que, pero creo que los elementos que se han vertido en este episodio dan como bastante elementos concretos para identificar dónde estamos ubicados y qué pasó y dónde venían pues cambiando y qué aceleró este evento de la caldera de Ilopango, ¿verdad? Sí. Así que muchísimas gracias, Herbert, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en este episodio número 41. Vamos a dejarlo hasta acá el día de ahora y no nos vamos sin nuestra frase semanal para que la podamos pues trabajar y le demos taller a esa reflexión durante toda la siguiente semana. Okay. Adelante. Esta es una frase de Walter Benjamin que dice: el arte de contar historias consiste en borrar los límites entre el pasado y el presente, el real y el imaginario, el posible y el imposible. Excelente. Y la verdad que esa ha sido nuestra apuesta inicial desde que comenzamos esta saga de Historia Azul, cuando en nuestro primer episodio hablábamos de la historia de bronce, ¿verdad? Okay. Porque a lo que venimos es a tratar de contar la historia sin cargas emocionales, culturales, políticas o de la versión oficial que se contó durante siglos, sino que lo hacemos para que, basados en la ciencia, podamos conocer un poco más de manera objetiva de nuestra historia como El Salvador. Muchísimas gracias. Sintonícenos, escúchenos, descárguenos de todas nuestras plataformas. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast y nos puede encontrar también en 360podcast.sb. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esta fue una producción de 360podcast.sv.